¿Qué tal? Estamos aquí conversando con Skanda al respecto de la muerte. Hola Gildardo, hola Jane, ¿cómo Hola, están? buenas noches. Bueno, pues el día de hoy el tema es un tema muy adecuado, estamos muy cerca de llegar al Día de Muertos y queremos como tener una conversación más a un nivel astrológico, más que cultural de cualquier país X, ¿no? Entonces, aquí con dos amigos y alumnos geniales, vamos a hablar sobre este tema. Hola Jane. Hola, buenas noches. Un par de dudas que tenemos A ver, al transcurso empezamos. de un par de niveles de Evia. ¿Cuántos tipos de muerte hay? Ok, obviamente todo este video es astrológico, así es que bueno, no se espanten. A nivel de muerte tenemos exactamente dos detectados por ruedas arábigas, la muerte física, la muerte emocional, y en el transcurso de la vida vamos viviendo muertes aproximadamente cada 12 años. El concepto va así. La muerte física es un acontecimiento de una sola vez en la vida. Todos llegamos a la cita, así es que no se espanten, allá nos vemos, unos más tarde y otros más temprano. El concepto de la muerte emocional tiene que ver sobre todo con los apegos y las personas de las que nos vamos rodeando en la vida. ¿Eso qué significa? Que las relaciones, muchas de ellas tienen caducidad. Por ejemplo, los típicos compañeros de escuela, en donde nunca se van a separar, se van a querer siempre, pero termina tu nivel académico y ya no los ves. Entonces, de ahí se crea como un final. Lo vemos en las relaciones de pareja, lo vemos incluso en las relaciones familiares, que cada relación está sustentada en un ciclo de vida y ese ciclo pues, se acaba terminando. Esa muerte emocional tiene mucho que ver cuando una persona te decepciona, que antes de que salga de tu vida, primero tiene que salir de tu corazón. Si no... Me han contado que duele. A veces, a veces. Y las temporadas de 12 años tienen que ver con los ciclos jupiterianos, que por ejemplo cada 12 años tú solo vas cambiando de gustos, de fisionomía, de vida. Entonces es injusto compararte a ti con el niño de 6 años que eras, porque realmente tienen un lazo, los une su pasado, pero tú ya no eres el mismo, no aspiras a lo mismo, etcétera, y es como ir dejando gradualmente. Así es que bueno, esos serían como los tres más naturales. Ok, pero astrológicamente puedes identificar a través de específicamente algunos planetas o algunas posiciones que marcan este punto como relevante. Ok, astrológicamente tenemos la casa 8, que es la casa natural de la muerte, en donde, ¿eso qué significa? No todos los que tienen planetas significa que se van a morir, de hecho eso nos toca a todos, la muerte es totalmente natural. Hay quien dice que los planetas que están en la casa 8 marcan el cómo te vas a morir. Sí, yo coincido con esa teoría, nunca me he muerto, se los he de confesar, o sea, realmente no, pero sí coincido con la teoría de que según los planetas que tengas en la 8 te vas a morir. ¿Cuál es el problema? Que hay 1000 formas de que ocurra esa situación planetaria. Entonces puede ser que a ti te digan que te vas a morir por una descarga eléctrica porque Urano está ahí, pero ¿quién te dice que no ocurre a través de un accidente? ¿Quién te dice que no ocurre por algún problema con el médico? O sea, puede pasar de 1000 formas. Entonces, estarte martirizando porque te vas a morir por una descarga eléctrica cuando hay 1000 formas de que te pase, pues es pérdida de tiempo realmente. Hay otra forma que es las ruedas arábigas. Este es un concepto de astrología un poquito más avanzada, en donde se supone que sumando ciertas posiciones de planeta con ciertas coordenadas de tu carta te va a dar una muerte específica. Por ejemplo, si te da, no sé, 13 grados de Libra tu resultante, me ha tocado ver que gente se muere en brazos de su pareja, o se muere en un accidente con pareja, o se muere cosas relacionadas con pareja. Cuando te sale, por ejemplo, en Leo,
es muy común que la gente muera por infartos o que muera por diferentes cosas que atañen al Leo. Insisto, no es regla, no se espanten todos los que yo tengo esta posición porque así va a salir. No sucede así, hay mil formas de que ocurra, pero nosotros como astrólogos de alguna forma llevamos una estadística personal de cosas que decimos, oye, así ocurrió, puede ser de esa manera, etc. También en otras situaciones, por ejemplo, de muerte, tenemos a los tres planetas transpersonales. El caso de Urano específicamente trae muertes instantáneas. Obviamente no depende de que a todos nos toque Urano, sino que Urano active planetas importantes o áreas importantes, y realmente la muerte no obedece a, por lo menos según la astrología espiritual, porque hay muchos tipos de astrología, la muerte no obedece a circunstancias por azar. El azar forma parte de las situaciones espirituales que cada uno aparentemente tenemos convenidas, y es un plan perfecto. Entonces, bueno, no hay nada que temer realmente. Al final todos vamos a llegar para allá. Eventualmente. Posteriormente Neptuno lo que trae, yo lo he visto mucho en muertes de personas que, por ejemplo, tienen situaciones muy conflictivas, muy problemáticas, principalmente con familias, y el tipo de muerte son estas enfermedades largas, degenerativas, que lo que van haciendo es como aflojando las resistencias de la gente a la que llega. Y Plutón, que es como el más temido, casi el sinónimo de las muertes, que básicamente es una muerte como radical, total, en donde pueden entrar, entre comillas, tragedias, donde acaba derribando todo, moliendo todo, o al final trae muertes casi instantáneas, pero con muchos efectos colaterales. Estas tres muertes estamos hablando de que sean como extremas, por decirlo, típicas. Nosotros como astrólogos pues, nos toca ver de todo tipo. Va desde un accidente automovilístico hasta gente que ya le tocaba por la edad, o incluso, ¿por qué no?, hasta niños que nacen con problemas y ahí mismo parten. O sea, creo que socialmente es complicado el tema. Okay. Pero sea la circunstancia que fuera la muerte, ¿está relacionada a esos tres planetas transpersonales? No, los planetas transpersonales de hecho son asociados a la muerte, pero la muerte física realmente puede ser ocasionada a veces por un Marte. O sea, no hay una regla de planeta. Okay. Lo que sí es, que ese es un tema aparte, las muertes que nosotros llamamos, o pequeñas muertes que llamamos durante la vida de todos, ¿no? Ok, entonces hablamos de la muerte física. ¿Qué pasa con todas las muertes emocionales que tenemos durante la vida? Ese cambio de ciclos, ese cambio de vidas, ¿tiene que ver con estos tres planetas transpersonales? Esos, para que tú veas, sí, estamos en muertes permanentes en ese tipo. ¿Cómo las podemos distinguir? Todos tenemos una carta astral similar a esta. Aquí está la carta. En esta carta, como lo pueden ver, estos tres planetitas son exactamente los que hacen que tengamos todos este tipo de dramas, pero este tipo de dramas ocurren con Urano 7 años, con Neptuno pueden ocurrir 13, 11 años, con Plutón pueden irse a 15, 16. 13 hasta 20 años según en donde esté Plutón, y ese tipo de cosas son las áreas que tenemos como más afectadas si no nos desapegamos. Por ejemplo, los transpersonales, por una de las áreas que más pesa, la casa 4. En la casa 4 tenemos apego a nuestro pasado, lo tenemos mucho, entonces ocurren cosas así del tipo de yo no quería porque esto me encantaba, pero casi que me obligan. Cuando pasan 7 años o 11 años o 20 años ocurriendo una cosa tras otra que te obliga a dejar una y otra vez a lo que te aferrabas, te vuelves experto.
Entonces aprendes, pero a veces tarda 7 años, 11 años, 20 años. Entonces todos tenemos que estar al pendiente y con una conciencia amplia y con buenos amigos cada vez que el planeta vaya a cambiar de signo. Realmente, y ahí es la parte más útil de la astrología, cada vez que un planeta cambia de casa, que aquí sería de casa, o va a tocar tu signo, Ok. idealmente pues no lo deberías de pasar solo. Tendrías que pedir una consulta, porque de alguna u otra forma, nadie te entiende en ese momento, no sabe por qué estás así, te sienten loquito, nadie sabe por qué te dolió, no sé, que el perro, el gato, el canario se fuera, y resulta que es una elección de casa 6, por ejemplo. Sí. A veces me ha pasado que mascotas que las quieres durante 20 años, llega Plutón a casa 6, a un planeta, y se te va el animalito, o porque pasó mucho padecimiento con Neptuno, o porque de repente pasó un camión encima con Urano, y eso te dicen, oye, pero es solo un perro, y resulta que traes comprometido a Venus, por ejemplo, en casa 6, y era tu única compañía, no tenías nadie más que al perro, o al gato, o al canario, y no se te entiende. Cuando ves, por ejemplo, la parte astrológica, se levanta una carta a partir de eso, pues te das cuenta realmente todos los apegos que había, qué tipo de cambio tienes que ir. Por ejemplo, un transpersonal en casa 6 te dice, tal vez acabó tu ciclo ya con mascotas y es hora de encontrar otro ciclo, pero laboral, y cambia toda tu dinámica laboral a partir de la muerte de una mascota, en ese caso preciso, ¿no? Y Skanda, ¿qué hay después de la muerte? ¿Hay algo que se pueda tomar como referencia astrológicamente? O... Sí, mira, es bien importante, creo que la gente luego se imagina o cree que la muerte es como se acabó todo. En la práctica, vuelvo a repetir, no me he muerto, no lo sé, no tengo la referencia, pero por lo menos cuando tú interpretas cartas astrales, siempre interpretas cartas vivas. Entonces, esas cartas no tienen una fecha de muerte, porque todo el tiempo pueden estar pasando. Lo que en la astrología védica nos ha enseñado a la occidental y nos ha integrado son los nodos lunares, que tienen que ver vidas pasadas y vidas siguientes. Si esto es así, nosotros en marzo del 2012 vamos a empezar un curso sobre el alma, que esto tiene que ver con que terminando la vida tiene que llegar un punto intermedio donde nuevamente escojas tu siguiente y regreses. Y bajo esa creencia nos ha ayudado mucho con clientes, con amigos, con gente que pierde, porque al final a nosotros nos toca atender a los que se quedan, no a los que se van. Nos ayuda a entender lecciones que tienen que ser aprendidas en la vida, para que si esta creencia existe, pues puedas llegar como más preparado, más claro a tu siguiente, más purificado sería la palabra, más crecido. Y esto independientemente de que sea verdad o no, no tengo la experiencia para saberlo, pero trae mucha paz al espíritu y al alma entender que si naces, tienes que morir algún día. Y la muerte forma parte inherente de la vida. Cada día todos nos estamos arriesgando a morir al salir a la calle, al bañarte. Muchos se han quedado en la regadera, literalmente. Entonces, es así. O sea, forma parte de esto, ¿no? Yo tengo otra duda, un poquito existencial. En la cultura occidental, la muerte está muy mal vista. Es como temerosa, da miedo, y va a pasar y tan tan, y eventualmente vas a llegar y tan tan. Sin embargo, en la cultura oriental siempre se manejan deidades, dioses, me voy a quedar con deidades, que manejan la muerte, o sea, los dioses de la muerte. ¿Cuál sería la diferencia? Y no quiero hablar como cultura occidental y oriental, sino ¿qué nos enseñan? Primero, ¿cuáles son esos dioses de la muerte? ¿Y qué nos enseñan? Porque no te enseñan a morir. Bueno, yo supongo que no. Buenísima la pregunta. Sí te puedo decir que mientras este video se esté corriendo va a haber mucha gente que va a pararlo a los 10 segundos y no lo va a ver, porque nos aterra pensar en la muerte. De hecho,
es como evitarla a toda costa. Y obviamente nadie se quiere morir. Yo creo que nadie de los que estamos aquí tenemos muchas cosas pendientes por hacer como para irnos ya. Pero en el Oriente la gente ve en la muerte un paso más, una situación adicional. La cultura que a mí me encanta en estos temas es la hindú, y tienen un dios específico que obedece una dinámica. Dividen el concepto de Dios y dicen tal cual que Él se creó a sí mismo en tres subdioses, pero es Él mismo, que uno es el que crea, otro es el que conserva y otro es el que destruye. Y la dinámica de la destrucción efectivamente es muerte, es desapego. Este Dios, por supuesto, es Shiva, que aquí está, para que lo veamos. Obviamente ellos no lo ven, no están familiarizados con la visión, ustedes sí lo están viendo en este momento. Este Dios Shiva se encarga de destruir todo aquello que ya terminó su ciclo. Y esa terminación de ciclo es maravillosa como concepto, porque al final, cosa que hagas tarde o temprano, termina su razón de ser, su función, y en ese momento llega la hora de dejarla partir. ¿Cuántas veces no vemos un familiar que está en fases terminales y no te mueras porque no te di lo que tenía que darte, no hice lo que tenía que hacer, etcétera? Pero él, ya su alma, su espíritu, su cuerpo, ya te dice, oye, no es bonito estar aquí. Y a veces él mismo no lo dice por el mismo prejuicio social, pero en la práctica ya hay un cansancio. Y sabemos que hay mucha gente que nos explicamos por qué te la llevas, no tenías razón de ser. Yo no puedo responder porque alguien se muere. Eso es una decisión que para mí obedece a razones espirituales. Pero allá arriba son mucho más sabios que yo y que ustedes y que los que nos están viendo, y saben que por algo le llega el momento, ¿no? Entonces, este Dios particularmente se le invoca para que termine las cosas que ya dejan de funcionar. Nunca se le invoca para que se lleve a alguien, pero como hablamos en la astrología, pues realmente la muerte obedece no nada más a nuestra muerte física, sino a 1000 ciclos que en el camino ya han dejado de funcionar. ¿Cuál es la casa astrológica que rige la muerte? La 8, sin duda la escorpiana, y fíjate que esa casa comparte terreno con el sexo, comparte terreno con la magia, comparte terreno con la muerte y comparte terreno con las crisis profundas. Curiosamente, el sexo involucra un intercambio energético en el que nunca terminas igual después de haber tenido una relación sexual, así sean cambios mínimos, energéticos, etc. Las crisis siempre se te dan porque hay algo que no resiste soltarlo. Sí. O sea, no hay nada que se te dé, que tengas que dejar y que digas, sí, no hay problema. Si lo puedes hacer, no tienes crisis. Pero entre más te resistas, mayor es la crisis. Y la muerte obviamente obedece a la parte física, pero repetimos, cada vez que te asomas más profundo y te das cuenta de tu entorno y te das cuenta de ti mismo, en ese momento entras al área escorpiana y en ese momento se detona cualquiera de los 3 temas. Entonces, al entender este tipo de razón por la cual se tiene que dar esa transformación, que te tiene que quitar algo que ya está degenerado, algo que ya no tiene esa función, empezamos tal vez a cambiar nuestra visión de lo que es la muerte con respecto también a nuestra vida, como hemos estado hablando, ¿no? Mira, yo sostengo, quien está listo para morir es el que mejor vive. ¿Por qué? Porque cuando tú niegas el proceso de la muerte, cuando tú dices, yo no quiero nunca morirme, yo no quiero saber nada de la muerte, yo no quiero que me digas ningún tema de la muerte,